Después de que mi némesis me confundiera con un omega esa noche, me diferencié por segunda vez, de beta a omega. Incluso tenía a su bebé en su vientre y, a menudo, estaba fascinada por sus feromonas y le resultaba difícil controlarse. Pero todavía se queda frente a mí todos los días, y de vez en cuando me levanta el cuello y se acerca para oler. Simplemente huélelo y no perderás ni un trozo de carne. ¿Tienes miedo? Me enojé, huélelo. ¿Quién tiene miedo? Mientras olfateaba, de repente salió un aliento cálido de las glándulas en la parte posterior del cuello y unos dientes caninos duros lo tocaron. Su voz se volvió ronca. Bebé, hueles tan bien, ¿puedes dejarme darle un mordisco? No. No quiero. Grité y desperté de mi sueño. Me quedé atónita cuando vi el desorden por toda la cama. No es un sueño. Todo lo que pasó anoche juega en mi mente como una revisión del pasado. Ayer, cuando estaba bebiendo con W.M. en casa, su periodo de celo se adelantó de repente. Cuando lo ayudé a inyectar el inhibidor, me temblaban las manos porque estaba borracho y no sabía si me habían inyectado el inhibidor o no. Después siguió quejándose de que hacía mucho calor. Después de quitarse la camisa, gritó para que me ayudara a quitársela. Su fuerza era demasiado grande y no podía separarme, así que empezamos a pelear con él. Cuando recuperó la conciencia, en algún momento ya estábamos acostados en la cama. No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo recuerdo que probablemente me confundió con un omega y pasó toda la noche. Me levanté lentamente, sujetándome la cintura. Cuando se dio vuelta y vio a W.M. durmiendo profundamente, se enojó tanto que le pisó la cara. ¡Qué perro más loco! Hasta dije que no. Sus pestañas temblaron un par de veces, rápidamente retiré mi pie y me alejé cojeando antes de que despertara. 2. Después de llegar a casa y limpiarme, dormí toda la noche. Después de despertarme, siempre siento un dolor sordo en la parte inferior del abdomen y me siento débil por todas partes. Después de regañar a W.M. nuevamente en mi mente, tomé mi teléfono y verifiqué la hora. Solo entonces se dio cuenta de que había más de una docena de llamadas perdidas, todas de él. Hice clic en WeChat y había más de una docena de mensajes suyos. ¿Te vas? No beberé tanto la próxima vez. Me duele la cabeza. ¿Por qué dejé caer mi inhibidor? La casa está tan desordenada. Ni siquiera esperaste a que me despertara y la limpiara antes de irme. No pelearemos, ¿verdad? ¿Por qué me duele tanto el brazo? ¿No te duele? Ayer tuvo que sujetarme para ponerme de pie. Tenía tanto miedo que le torcí el brazo varias veces. Es hora de cortarte las uñas. Si peleamos, pelearemos. Tengo tus rasguños en toda la espalda. ¿Por qué no contestas el teléfono? Parece que no recuerda lo que pasó ayer. Pero bueno, si algo así sucediera, si ambas personas lo recuerdan, solo conseguirán avergonzarse mutuamente. Mi cabeza se mareaba cada vez más, así que me di una ducha rápida, me cambié de ropa y me preparé para salir a comprar algunas medicinas. Inesperadamente, tan pronto como abrió la puerta, vio a W.M. parado en la puerta, listo para tocar la puerta. Tan pronto como me vio, su expresión inmediatamente se sintió agraviada. ¿Te hice algo anoche? Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo recordaba? Me reí secamente, solo finge que esto nunca sucedió. Rápidamente me interrumpió, si te golpeé. ¿Qué tan grave fue? Estabas tan enojado que me ignoraste. Al escuchar lo que dijo, de repente suspiré aliviado y le di unas palmaditas en el hombro fingiendo que no me importaba. ¿Soy el tipo de persona que sufrirá una pérdida? Anoche bebí demasiado y mi cabeza estaba mareada. No me levanté hasta ahora. Las mangas se deslizaron lentamente hacia abajo mientras yo subía. Antes de que pudiera reaccionar, W.M. de repente me agarró la mano. ¿Por qué tienes manchas rojas en todos los brazos? ¿Todavía hay mosquitos esta temporada? Anoche pensé en cierta persona que lo mordió como a un perro, y luego mi estado de ánimo empeoró y no pude evitar darle una palmada en la nuca. Fuera de aquí, bastardo. Al segundo siguiente,
Me pellizcaron con fuerza la barbilla y W.M. frunció levemente el ceño. Si vuelves a decir malas palabras, te lavaré la boca adecuadamente. Las suaves yemas de los dedos recorrieron mis labios, de forma adulta. Me quedé sin palabras, así que solo pude levantar el pie y pisarle los dedos. Al verlo sonreír de dolor, dejé escapar un mal suspiro. Pero... encogí la punta de la nariz. ¿Hueles algo? Mantuvo la puerta abierta y dijo enojado, no olí nada. ¿Hay algún problema con mi sentido del olfato? Desde el momento en que conocí a W.M., siempre olí una leve fragancia a rosas. La parte inferior de mi abdomen empezó a dolerme de nuevo y lo despedí con impaciencia. No bloqueen el camino, voy a salir a comprar medicinas. Inesperadamente, me sacó directamente. ¿Es usted médico? ¿Sabe qué medicamento tomar? Sígame al hospital. Estaba a punto de separarme, pero luego pensé, desde que me desperté esta mañana hasta ahora, algo andaba mal con mi cuerpo y debería ir al hospital. Siguió la fuerza de W.M. y se fue. 3. Después de llegar al hospital para un examen, el médico miró a W.M. vacilante y le pidió que saliera. Estaba un poco confundido. Doctor, ¿hay algún problema con mi cuerpo? Leyó el informe del examen. Kerwin, ¿has tenido relaciones sexuales recientemente? No pude evitar sonrojarme y respondí vacilante ante la expresión seria del médico, hubo uno anoche. Se subió la montura de las gafas hasta el puente de la nariz. Se subió las gafas en el puente de la nariz. Kerwin, tienes un segundo género en tu cuerpo. Los resultados de las pruebas muestran que tu segundo género está en la etapa de desarrollo. Debería haber sido afectado por la feromona alfa durante mucho tiempo. Y ahora ha madurado. Quedé completamente atónito. Tragué saliva y escuché el despiadado anuncio del médico. En pocas palabras, se ha diferenciado 2 veces, de beta a omega. Como un rayo caído del cielo, golpeó la parte superior de mi cabeza, dejándome sin palabras. Desde que comencé mis prácticas en mi último año, si era demasiado tarde para salir del trabajo, pasaba la noche en la casa de W.M. ¿Se vio afectado por dormir en la misma cama todos los días durante ese periodo? ¿Y esta noche? Rápidamente pregunté, si me diferencio en omega, ¿puedo oler las feromonas de otras personas? El médico asintió. Resulta que lo que olí esta noche fueron las feromonas de W.M. El médico me recetó algunos medicamentos y me dijo algunas palabras más antes de irme. Debido a que tu situación es bastante especial, es mejor quedarte con el alfa con el que has tenido una relación durante este periodo. Sus feromonas pueden ayudarte a estabilizarte. ¿Qué? ¿Todavía tengo que quedarme con W.M. todos los días? Salí desesperado de la sala y vi al culpable apoyado contra la pared. Cuando me vio salir, dijo con voz mala. ¿Cómo te va? ¿Qué dijo el doctor? Mi corazón estaba extremadamente apesadumbrado, ya terminé. Al ver que mi expresión no parecía falsa, inmediatamente se puso serio. ¿Qué está pasando? No te preocupes, escucharemos al médico, lo trataremos bien y definitivamente mejorará. Sacudí la cabeza desesperadamente, no va a mejorar. Se adelantó y me abrazó, su tono ahogado por los sollozos. Definitivamente encontraré un mejor médico para curarte. No te dejaré morir. ¿Morir? Me liberé de sus brazos y le golpeé en la cabeza. ¿De qué estás hablando? ¿Quién va a morir? Se cubrió la cabeza por el dolor, saliste con cara trágica y seguías diciendo que todo había terminado y que no se podía curar. ¿No detectaste una enfermedad terminal? Al ver su mirada estúpida, apreté los puños. Definitivamente no le digo a este tipo. Es aún menos posible confiar en sus feromonas. 4. El lugar donde hago mis prácticas está muy cerca de la casa de W.M. En el pasado, casi siempre me quedaba en su casa por comodidad. Ahora no puedo mover todo por un tiempo, así que solo puedo elegir y quitarme algunas prendas y documentos importantes. Se apoyó contra la puerta y me miró con el rostro lleno de disgusto. ¿Por qué mudarse? ¿No es conveniente vivir aquí? Lo ignoré.
por supuesto que tenemos que alejarnos, de lo contrario, si permanecemos juntos todo el día, algún día podríamos meternos en problemas. Este chico es como una bestia en la cama. Definitivamente no quiero que eso le pase una segunda vez. W.M. y yo crecimos juntos y somos amigos cercanos. La relación entre nuestras dos familias es muy buena. Desde que lo conocí, siempre me ha abrumado. Incluso las chicas que me gustan me envían una tarjeta de buen chico después de verlo. Lo consideraba mi enemigo mortal y prometí luchar contra él hasta el final. Si pudiera volver a anteayer, no podría imaginarme acostándome con él. Pero la cosa ya pasó y él no lo recuerda, por lo que todavía hay margen de redención. Llevé mi equipaje empacado y me fui sin siquiera mirarlo. Parecía inusualmente silencioso. Si fueran tiempos normales, habría intentado todos los medios posibles para frustrarme. Pero realmente no puedo gastar energía para pensar demasiado en su anormalidad. 5. Después de mudarme de la casa de W.M., volví a mi vida normal. Son las 2 en punto y hay una línea entre el trabajo y casa. Hasta ese día, la empresa trabajaba horas extras y ya eran las 11 de la noche después de salir del trabajo. Todos los coches se han detenido y no es fácil tomar un taxi por aquí. Y desde esta mañana, siento calor en la nuca y sensación de mareo en la cabeza. Además, también me duele la parte inferior del abdomen. De repente me arrepentí de no haber escuchado la advertencia del médico. Me pregunto si fue por la influencia de las hormonas. En ese momento, realmente extrañaba las feromonas de W.M. Después de llamar a un taxi con mi teléfono móvil durante media hora, nadie tomó la orden. Iba a tomar un atajo a otra calle para tomar un taxi. El camino está cerca del bar, las luces son tenues y la gente, de 2 en 2 y de 3 en 3, se para en grupos y se abraza bajo las luces de la calle. Rápidamente los pasé con la cabeza gacha. Inesperadamente, al pasar por cierta intersección, le taparon la boca y lo arrastraron a un rincón oscuro. Alguien me presionaba y una voz profunda sonó en mis oídos. Un omega ni siquiera tiene un parche supresor y está caminando por aquí pavoneándose con un olor. ¿Estás esperando que algún alfa te lleve a casa? No podía olerme. Después de acostumbrarme a ser beta, no me di cuenta de que era omega en absoluto. Después de que la persona frente a mí respiró hondo, lentamente extendió sus dedos a lo largo del dobladillo de su ropa y tocó mi cintura. El toque incómodo me hizo congelar. Cerré los ojos y recité 3 números en silencio, luego le di una fuerte patada en la parte inferior del cuerpo. No sé si fue afectado por las feromonas, pero esta patada tomó casi todas mis fuerzas. Antes de que pudiera ponerme de pie, el hombre enfurecido me agarró y me arrojó al suelo. ¿Por qué finges ser distante y deambulas afuera durante tu celo? ¿No es eso solo tratar de seducir a la gente? He visto este tipo de cosas muchas veces. No te preocupes, tengo mucha experiencia y lo haré. Asegúrate de estar cómodo. Noté que el aliento de la persona frente a mí se acercaba cada vez más y comencé a luchar violentamente. Aunque me he diferenciado en omega, siempre he sido beta durante los últimos 20 años de mi vida. Para poder competir con W.M., he estado ejercitando muchos músculos en mi cuerpo y también soy muy alto. No importa lo mal que me encontraba, hice lo mejor que pude para resistir, pero el hombre gradualmente se volvió incapaz de resistir. De repente se levantó impaciente y me dio una patada en el estómago. Cálmate. ¿Duele? El dolor recorrió instantáneamente su cuerpo. Lógicamente hablando, fue solo una patada, por lo que no debería doler tanto. Pero este tipo de dolor era tan inusual, como si hubiera una aguja muy gruesa agitándose en mi estómago, e incluso algo de líquido fluyera lentamente desde la parte inferior de mi cuerpo. El hombre no supo lo que vio. Sus ojos estaban tan asustados que se dio la vuelta y salió corriendo, gritando mientras corría. Yo no hice nada. Soporté el dolor y lentamente me levanté, usando la luz exterior para ver claramente lo que fluía debajo de mí. Es sangre. En ese momento, de repente quise llorar. Desde que tuve una relación con W.M., mi vida se ha vuelto un desastre. Lo culpé,
pero lo extrañaba tanto que finalmente no pude evitar marcar su número de teléfono. En el momento en que sonó su voz, sentí una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Intenté controlar el tono ahogado de mi voz. «WM, ¿puedes recogerme?». Cuando lo vi corriendo hacia mí sudando profusamente, finalmente me desmayé de alivio. Pero poco a poco me vino a la mente un pensamiento. Le dije que estaba aquí. 6. Cuando desperté de nuevo, ya estaba en el hospital. El médico que me examinó seguía siendo el mismo que la última vez. Cuando WM me vio despertar, salió a comprarme comida. Al cabo de un rato, entró el médico con un historial médico. «Kerwin, el informe de tu prueba ya salió. Debido a que estamos en las primeras etapas del embarazo, el feto es inestable y hay algo de sangrado. Sin embargo, nació a tiempo y el bebé se salvó. Sin embargo, si el tratamiento no se realiza correctamente, existe la posibilidad de un aborto espontáneo en el futuro. No hagas ejercicio intenso durante este periodo y trata de quedarte con el padre de tu hijo. Sus feromonas pueden tener un cierto efecto calmante en ti». Me quedé atónito. ¿Por qué sé todas las palabras que dijo el médico, pero cuando las combino en una oración, no puedo entenderlas en absoluto? ¿Qué feto? ¿Qué es el embarazo? ¿Y? ¿Estoy embarazada? ¿Embarazada del hijo de WM? Me senté en la cama del hospital, sin siquiera saber cuándo se fue el médico. La puerta se abrió de repente, revelando el rostro sonriente de WM, que llevaba las gachas empaquetadas en la mano. «Date prisa y come algo. Sé que eres exigente con la comida, así que fui a 2 cuadras para comprarte esto». De repente me sentí triste. ¿Debería quedarse este niño? ¿Qué debería decirle a WM? Al ver que no respondía, suspiró, puso la papilla sobre la mesa, se paró frente a mí y me tocó la cabeza. «Lo sé todo, está bien». Levanté la cabeza en estado de shock. «¿Lo sabes todo?». Él asintió con la cabeza. «Tu olor es tan fuerte que es difícil no saberlo, pero eres tan poco interesante que ni siquiera me dijiste que te transformaste en un omega. No es de extrañar que tuvieras prisa por alejarte. No sé si me siento más decepcionado o feliz». Él todavía no sabía que estaba embarazada. Mi separación fue demasiado repentina y mi embarazo fue demasiado repentino. No estaba lista para confesar y no estaba lista para aceptar que estaba a punto de dar a luz a una vida. Lo desconocido me confundió. 7. Después de comunicarme con el médico, decidí abortar al niño. Pero dijo que mis hormonas ahora estaban desordenadas y que necesitaba que las feromonas de WM me consolaran. Solo podía inducir el parto después de cuidar bien de mi cuerpo. Son casi 2 semanas, permítanme tomarme este tiempo para pensarlo nuevamente. Regresé a la casa de WM nuevamente. Pero ya no podemos dormir en la misma cama que antes. Empacó las habitaciones de invitados que no habían sido utilizadas durante mucho tiempo. No me atrevía a olfatear a WM abiertamente, así que solo podía colarme en su cama cuando él no estaba en casa, enterrar la cara en las sábanas y respirar profundamente. Solo entonces me sentí vivo. O esconder la ropa que llevaba, dormir con ella en brazos por la noche y meterla en la lavadora al día siguiente. Pensé que lo estaba haciendo sin que nadie se diera cuenta, pero inesperadamente un día fui atrapado por él. Yo estaba de vacaciones ese día y él salió por negocios durante el día. Hasta el mediodía, de repente mis glándulas comenzaron a calentarse y mi mente se mareó. Pensé en poner el despertador, tomar una siesta en su cama y ordenar antes de que regresara. También le pregunté específicamente a qué hora llegaría a casa. Pero no esperaba que después de oler sus feromonas, en lugar de mejorar, empeorara. Estas cosas solo están contaminadas temporalmente con sus feromonas. Lo que necesito es al propio WM, más real y cálido. La inquietud en lo más profundo de su ser empeoró. Justo cuando inconscientemente froté mi mejilla contra su colcha, la puerta del dormitorio se abrió. Mi cerebro instantáneamente se quedó en blanco, mi cuello estaba rígido y no me atrevía a girar la cabeza. Después de un rato, una risa sonó desde atrás. «Toda la habitación huele a ti».
¿Estás marcando un cachorro? 8. ¿Por qué ha vuelto WM? ¿No dijiste que no volverías hasta después de cenar? ¿Por qué volviste por la tarde? Antes de que pudiera preguntar algo, sentí un peso repentino en mi cuerpo. Se presionó encima de mí, la punta de su nariz tocó vagamente mis glándulas y exclamó, «Huele tan bien». Estaba tan débil, junto con la vergüenza de haber sido atrapada, que no tuve tiempo de preocuparme por la distancia entre nosotros y simplemente escondí mi cara en la almohada. No sé cuánto tiempo tomó, pero bajo el consuelo de las feromonas de WM, poco a poco me fui quedando dormido. Cuando me desperté de nuevo, ya era tarde en la noche. Mi espalda estaba apoyada en sus brazos y una corriente constante de calor salía de mí. Me moví un poco y de repente me senté. Mi movimiento lo despertó, se levantó lentamente y se apoyó en mi hombro y cuello. Cuando recién despertó, su voz perezosa y ronca sonó en sus oídos. ¿Tienes hambre? La punta de su nariz empezó a tocar mis glándulas nuevamente. Reaccioné rápidamente y lo aparté, cubriendo la glándula con una mano. Deja de oler. Me miró fijamente con una media sonrisa, solo huélelo y no perderás ni un trozo de carne. ¿Tienes miedo? Yo era la persona más ofendida e inmediatamente me enojé. ¿Quién tiene miedo? Solo huélelo. Yo también quiero olerte a ti. Inesperadamente, su respiración de repente se volvió más pesada, e incluso estiró la nuca frente a mí. Está bien, huele rápido. Me quedé atónito. La fragancia de las rosas emanaba de las glándulas, haciéndome incapaz de controlarme. Cuando recuperé el sentido, mis labios ya se habían presionado contra los de ella. Después de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me sonrojé y rápidamente me levanté de la cama, dejando solo una frase: voy a darme una ducha. Rápidamente huyó de su habitación. Es demasiado peligroso. Siento que algo incontrolable sucederá si me quedo más tiempo. 9. WM parece haber tomado la medicina equivocada estos días y siempre aprovecha cada oportunidad para publicar conmigo. De vez en cuando me abría el cuello y se acercaba para olerlo. Al final de la lucha, a menudo me reprimían en sus brazos con la cara roja, sentándome en su regazo mientras él lamía mis glándulas como un pervertido. A menudo me fascinan sus feromonas, y mientras no me consuelen durante un día, siempre me sentiré incómodo. Después de que mis padres descubrieron que me había diferenciado en Omega, se quedaron incrédulos y me llevaron al hospital para un chequeo de inmediato. No me atreví a decirles el motivo específico y el embarazo. No me atreví a ir al hospital con ellos. Solo pude sacar mi tarjeta de identificación con mi sexo cambiado. Solo entonces creyeron que no estaba bromeando. En los últimos días, mi madre siempre me presentó en secreto a Alfa e incluso usó las reuniones familiares como excusa para llamarme para una cita a ciegas. No pude resistirme a mi madre, así que solo pude aceptar reunirme y comer con el Alfa. En el restaurante, el hombre me tendió cortésmente la mano. Hola, ¿es usted el señor Kerwin? Soy Darnell. Rápidamente lo sacudí, pero antes de que pudiera intercambiar algunas palabras, el hombre rápidamente retiró su mano y limpió suavemente los dedos que entraron en contacto conmigo con un pañuelo. Cruzó las piernas, puso las manos en las rodillas, levantó ligeramente la cabeza y me miró con condescendencia, como un superior. Déjame ir directo al punto. Para un Omega como tú, Kerwin, eres demasiado alto y tienes músculos bien entrenados. No tienes la forma elegante del cuerpo que debería tener un Omega. Tus condiciones son demasiado pobres, así que no deberías ser muy popular entre los alfas, ¿verdad? También escuché que tienes una diferenciación secundaria. Siempre has sido beta antes. Para ser honesto, es difícil casarte con alguien con tus condiciones. Es más, aún no te has graduado, no tienes un trabajo formal y los antecedentes familiares de tus padres no se consideran superiores. Espero que después de que tú y yo nos casemos, puedas quedarte en casa y hacer lo que debe hacer una esposa. No salgas y presumas. Debes dejar tu trabajo. Es mejor casarse lo antes posible y dar una explicación a ambos padres. Pero no tienen que preocuparse. Mientras no haya cuestiones de principios, no me divorciaré de ustedes.
Espero que puedas darme un alfa de alta calidad, ¿qué opinas? La elocuente charla del hombre me dejó muy impactado. ¿Este bastardo sabe de lo que está hablando? Apreté el vaso de agua que tenía en la mano y antes de que pudiera salpicarlo en la cabeza, escuché un sonido de pop. ¿Aún no he tomado medidas? Lentamente miré hacia arriba y vi el hermoso rostro de W.M. que estaba extremadamente enojado. Estoy acostumbrado a verlo ser descuidado, así que rara vez lo veo enojarse. La última vez que estuve tan enojado fue cuando me peleé con alguien del último año de la escuela primaria y casi pierdo un ojo. En ese momento, obviamente era más bajo que yo, pero golpeó al grupo de personas hasta que pidieron clemencia. Me sostuvo a su lado y advirtió a todos que no me intimidaran. Mi aspecto cuando era niño poco a poco se va superponiendo a lo que soy ahora. Agarró la camisa de Darnell y levantó el puño en alto. ¿Quién te permitió insultar a Kerwin? Un tipo como tú no es digno ni siquiera de lamerse las uñas de los pies. Todos los demás en el restaurante estaban prestando atención y tenía miedo de armar un gran escándalo. No tuve tiempo de preguntar por qué estaba W.M. aquí. Solo quería alejarlo rápidamente. 10. Después de subir al auto y ver que él todavía estaba taciturno e infeliz, mi corazón de repente comenzó a latir ligeramente. Toqué su ceño y le dije, está bien, no seas infeliz. De repente, agarró mis dedos y me abrazó, su aliento roció mi cuello y su voz era inusualmente ofendida. No soporto que la gente diga cosas malas sobre ti. Cubrí mi pecho y sentí mi corazón latir violentamente. Fue tan rápido que casi me destrozó los tímpanos. ¿Puede oírnos cuando estamos tan cerca? Antes de que pudiera recuperarme, escuché nuevamente su voz profunda. ¿Quién es ese hombre? Me atraganté y me sentí inexplicablemente culpable, la cita a ciegas que me presentó mi madre. La voz se volvió cada vez más tranquila. No habló, solo me abrazó en silencio. Cuando llegó a casa, me presionó sobre la cama, su cálido cuerpo presionado contra el mío. Estaba a punto de luchar cuando me advirtió. No te muevas, saca más feromonas, estoy de mal humor ahora mismo. Si estás de mal humor, oler mis feromonas puede hacerte sentir mejor. No pude evitar decir, ¿es usted drogadicto? Inesperadamente, asintió seriamente, bueno, solo soy adicto a ti. Algo anda mal. Desde que me diferencié en Omega, W.M. se ha vuelto cada vez más pegajoso. ¿Es por las feromonas? ¿O por qué? Le pregunté en voz baja, W.M., ¿te gustó? Todo lo que obtuve como respuesta fue una larga respiración. Levanté la cabeza y descubrí que se había quedado dormido. Hay una masa negra y azul debajo de sus ojos, debe ser que hace mucho que no duerme bien. Toqué su cabeza y suspiré. Este idiota, después de haber sido retrasado por él, se olvidó de preguntar cómo sabía que yo estaba en el restaurante. 11. Aún faltaban 3 días para ir al hospital y me sentía cada vez más intranquilo. Es difícil conciliar el sueño todas las noches e incluso cuando me duermo tengo pesadillas. Soñé que el niño que aborté yacía a mis pies cubierto de sangre, agarrándome las perneras del pantalón y llorando, preguntándome por qué no lo quería. Tan pronto como la escena cambió, W.M. apareció frente a mí. Levantó al niño y no dijo nada, solo me miró con decepción. Bajo tal tortura mental, gradualmente no podía comer nada. Si lograba comer un poco, sentía náuseas y lo vomitaba al segundo siguiente. En tan solo unos días, perdí 3 libras. Frente a la preocupación y la pregunta de W.M., solo puedo decir que hay demasiadas cosas en el trabajo y la presión es alta. Al ver su mirada desinformada, comencé a arrepentirme nuevamente. ¿Es correcto no contarle sobre el embarazo? Quizás debería discutir esto con él. Bajo tortura física y mental, finalmente tuve un día para ir al hospital. Finalmente no pude contenerme y tomé un permiso para ir al lugar de trabajo de W.M. a buscarlo. Después de sus prácticas, se unió a la empresa de su padre. Como ya había venido a recogerlo varias veces, algunos empleados de la empresa me conocían. Después de verme, tomó la iniciativa de saludarme, Kerwin, hola. Asentí cortésmente, hola,
¿Está WM aquí? Varias personas se miraron y luego negaron con la cabeza. Parece que WM no ha venido a la empresa hoy. ¿No viniste a la empresa? Pero no dijo que estaría en un viaje de negocios recientemente. ¿Hay algo temporal? Salí por la puerta de la empresa con dudas y vi exquisitos pasteles expuestos en el escaparate al borde de la carretera. Cómpralo y vete a casa. A WM le gustan mucho los dulces. Espero, por el bien del pastel, que no se enoje demasiado después de escuchar lo que tengo que decir. La tienda estaba un poco ocupada, parecía que no había suficiente gente. Después de elegir el pastel, el empleado me pidió que me sentara y esperara un rato. Sostuve mi barbilla y miré fuera del cristal, cuando de repente una figura familiar pasó como un relámpago. Rápidamente recobré el sentido y descubrí que WM estaba hablando y riendo con una mujer. Incluso cuando pasa un coche, abraza suavemente a la mujer que está al otro lado. La mujer sostenía flores y sonreía alegremente, como si hubiera escuchado algo interesante. De repente mi corazón se hundió hasta el fondo. ¿Quién es ella? ¿La novia de WM? ¿No está en el trabajo, está saliendo con otra persona? Lo que es aún más triste es que en esta situación ni siquiera puedo sentir celos. No tengo nada que ver con él. Tendrá su propia familia y sus propios hijos. Si supiera que la persona que siempre había considerado un buen hermano estaba en realidad embarazada de su hijo, definitivamente se sentiría disgustado. Llevé el pastel empacado a casa desesperado. Una persona se lo comió todo en silencio, luego fue al baño y lo vomitó todo. Cuando WM llegó a casa, yo ya estaba acostado de lado. Desde que me atraparon la última vez, me obligó a acostarme en la cama y me abrazó para dormir, o se coló en mi cama después de que me quedé dormido. Hoy en día dormimos juntos casi todas las noches. Sin él hoy, la cama estaba mucho más fría. Agarré la ropa que acababa de sacar de su armario y me quedé dormido adormecido. No sé cuánto tiempo tomó, pero mis pies fríos finalmente encontraron un lugar cálido y fueron envueltos con fuerza. No dormí demasiado y me desperté rápidamente. Encontré a WM medio arrodillado a los pies de la cama, cubriéndome los pies con ambas manos. Sonrió al verme despertar. ¿Te desperté? Tienes los pies demasiado fríos. Déjame calentarte. De repente quise llorar, ¿por qué me trataba tan bien y siempre hacía cosas que me hacían malinterpretar? Al ver que no dije nada, no se molestó y mencionó otra cosa. ¿Te comiste el pastel a mis espaldas? La caja del pastel todavía está en la mesa. ¿No puedes comer? ¿Tu apetito mejora? Cuando hablo de pastel, pienso en la escena que vi durante el día. Ella inmediatamente le apartó la mano de una patada, se cubrió la cabeza con la colcha, y enojada, emitió una orden de desalojo, fuera. Sé que no debería perder los estribos con él, pero desde que quedé embarazada y bajo la influencia de las hormonas, me he vuelto cada vez más incapaz de controlar mi temperamento. No se lo tomó en serio. Se metió en mi cama con una sonrisa y me abrazó. No, quiero entrar. Estaba realmente enojado. Me senté de repente y lo eché de la cama a patadas. Lo diré por última vez, no me toques, lárgate. Se sostuvo el estómago por el dolor, me miró profundamente después de escuchar mis palabras, se levantó lentamente, abrió la puerta y se fue. Esta mirada silenciosa coincidió poco a poco con mi sueño. No pude dormir más y me quedé despierta hasta el amanecer con los ojos abiertos. 12. Cuando salió por la mañana, no había ningún movimiento en el dormitorio de WM, por lo que probablemente aún no se había despertado. Tomé un taxi y corrí al hospital. Las ventanas estaban abiertas de par en par y el viento estimuló mis ojos a llorar. Me quedé mirando el paisaje que pasaba afuera, despidiéndome en silencio de mi hijo por nacer en mi corazón. Cuando WM se despertó y me envió un mensaje preguntándome dónde estaba como una persona normal, ya había terminado de comunicarme con el médico del hospital y estaba listo para pagar. Mientras esperaba el examen preoperatorio, mi celular sonó una y otra vez, todas de WM. Me sentí nervioso, mis palmas seguían sudando y finalmente apagué mi teléfono.
La enfermera me sirvió un vaso de agua y me consoló: no te pongas nervioso, la operación será rápida. Hoy en día el tratamiento médico está avanzado y no causará mucho daño al organismo. Le sonreí agradecida y apreté con fuerza el vaso de papel. No sé cuánto tiempo esperé, pero finalmente me llamaron por mi nombre. Justo antes de que la enfermera me llevara al quirófano, una fuerza fuerte tiró repentinamente de mi muñeca hacia atrás. Me di vuelta en shock y me encontré con los ojos ansiosos de W.M. Me miró de arriba abajo, miró receloso a la enfermera y me puso en sus brazos. ¿Estás enfermo? ¿Por qué viniste al hospital? La enfermera que estaba a un lado le recordó amablemente: Kerwin, hay gente esperando detrás de ti. Por favor, ven conmigo a la cirugía lo antes posible. W.M. exclamó: ¿cirugía? ¿Por qué necesitas cirugía? Estoy completamente deprimido. En ese momento, un par de hermanas pasaron a nuestro lado y la conversación flotó en nuestros oídos. Ya te dije que ese hombre no es una buena persona. Después de que te engañó para que te acostaras con él, no le importó. No estaba dispuesto a pagar el aborto. Ni siquiera te miró. Realmente no entiendo por qué te gusta. Volvió a mirar a su alrededor, pareció entender algo, me tomó de la muñeca y salió del hospital. Kerwin, hablemos. 13. Cuando recuperé el sentido, ya estaba sentado con él en la cafetería. Por mi embarazo solo me pidió un vaso de agua tibia. Bajé la cabeza, sin saber hablar. Fue el primero en romper el silencio: ¿por qué no me lo dijiste? Esta frase instantáneamente hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Respiré profundamente y levanté la cabeza para mirarlo. ¿Por qué debería decírtelo? ¿Quién eres tú para mí? Jugó con el terrón de azúcar que tenía en la mano, lo arrojó al café al cabo de un rato y de repente dijo: ¿fue esa noche? Me quedé atónito. ¿Esa noche? ¿Se acuerda de todo? Al ver mis ojos inquisitivos, sonrió, se levantó y se apretó a mi lado, se apretó contra mí y apoyó la cabeza en mi hombro. No importa cuánto beba, no podré olvidar todas las partes de la noche. Aunque no puedo recordarlas todas, todavía puedo recordar ciertas partes, como alguien que no gritó más en toda la noche. Imitó mi llanto esa noche. Me sonrojé y rápidamente le tapé la boca. Pero sacó la lengua y me lamió los dedos. Después de notar mi estremecimiento, agarró mi mano con fuerza. Tan pronto como me desperté, cierto gatito astuto escapó. Originalmente, quería castigarte dándote una palmada en el trasero e irme después de que lo limpiaste. Pero cuando vi lo lindo que estabas tratando de ocultarlo frente a mí, no pude evitar seguir burlándome de ti. Es solo que no esperaba que te transformaras en un omega. Tus feromonas son demasiado fuertes y no usas parches de supresión. Casi no pude evitar derribarte varias veces. De lo contrario, ¿crees que podrás salir de mi casa con tanta seguridad? No es de extrañar que estuviera tan silencioso el día que me mudé. De repente suspiró: es una lástima que seas un idiota ignorante. Soy tan bueno contigo y las cosas que te he hecho han ido más allá de la distancia normal entre amigos. Todavía piensas tontamente que somos buenos hermanos. ¿Sabes que soy un alfa adulto, y que un omega como tú exponga tu nuca sin previo aviso? ¿Me estás seduciendo desnudamente? Casi me convierto en monje para reprimir mi deseo de hacer florecer tu trasero. Entonces, ¿sabes ahora lo que siento por ti? 14. Nunca pensé que W.M. sería el primero en admitir sus sentimientos. No, debo decir, nunca pensé que estaría con W.M. Pero... pensé de nuevo en la mujer de ayer. Aparté su cabeza y alejé mi trasero de él. No me mientas, lo vi todo. Ayer estuviste con una mujer. Frunció el ceño y pensó por un momento, luego se echó a reír, cada vez más fuerte. Al ver que todos los demás se giraban para mirar, rápidamente le tapé la boca: baja la voz. Se calmó un poco y esperó hasta que se rió lo suficiente antes de responder. ¿Eres un cerdo? Esa es mi tía. Estuvo en el extranjero antes y no la habías visto antes.
Ayer regresó a casa y no sabe el camino. La envié a la empresa a buscar a mi papá. Sonrió ambiguamente, resulta que nuestro Kerwin está celoso. Solo entonces me di cuenta de que había entendido mal a W.M. y al instante me sonrojé. Al verlo sonreír maliciosamente, me golpeé la cabeza contra la mesa, sin querer levantar la vista. Me llamó varias veces y el título se volvió más ambiguo. Kerwin. 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 Bebé. Él me susurró las dos últimas palabras al oído y su aliento cálido y húmedo se extendió sobre la cáscara de mi oreja. Salté y levanté la cabeza para mirarlo. Inesperadamente, rápidamente avanzó y besó mis labios. Te amo, cariño. Solo unas pocas palabras apagaron mi ira en un instante. Antes de que pudiera recuperarme de este dulce sentimiento, comenzó a ajustar cuentas conmigo. Ahora te toca a ti hablar sobre el embarazo y el aborto. ¿Qué puedo decir? No creo que no te guste y tengas miedo de dar a luz a un niño que ha estado sin padre desde que era un niño. En lugar de dejar que se sienta infeliz cuando nace, es mejor no nacer. Pero... resoplé con frialdad, antes de que digas esto, explícame con cuidado, ¿por qué sabías que estaba en el hospital? Y el tiempo que estuve antes en el restaurante, incluido el tiempo que estuve cerca de la empresa antes. Rara vez se atragantó y dudó durante mucho tiempo, y finalmente admitió de mala gana bajo mi violencia. Instalé el posicionamiento en tu reloj. Miré el reloj en mi muñeca. Era un regalo de cumpleaños que me dio cuando tenía 20 años. Nunca me permitió quitármelo y, a veces, tenía una guerra fría unilateral conmigo durante todo un día, incluso si me lo quitaba mientras me duchaba y me olvidaba de ponérmelo. Con el tiempo, he desarrollado el hábito de sentir que algo anda mal cuando no uso reloj. ¿Podría ser? Pregunté sin querer, ¿alguna vez has? Antes de terminar de hablar, demostró sus intenciones con acciones. Unos labios cálidos y suaves tocaron mis labios. Después de lamerlos suavemente, inclinó los ojos y sonrió. Tal vez antes, no sé cuándo, me preocupé mucho por cada uno de tus movimientos. Cuando no respondes a mis mensajes, siempre me gusta pensar en lo que estás haciendo. Quiero verte todos los días. En ese momento, estaba pensando que si mi papá no estaba de acuerdo con que yo estuviera con Beta, me fugaría contigo. Para saber dónde estás en todo momento y poder encontrarte, instalé deliberadamente una función de posicionamiento en mi reloj. Idiota, no lo notaste durante tanto tiempo. Murmuré, ¿cómo podría descubrirlo? 15. El médico que indujo mi parto se convirtió en mi médico de embarazo. Elegimos un momento para avisar a nuestros padres. Ambas partes quedaron muy satisfechas y rápidamente se fijó la fecha de la boda. Dejé mis prácticas cuando tenía un mes y el padre de W.M. también le dio unas largas vacaciones, lo que le permitió quedarse en casa y conmigo. Debido a mi creciente barriga, ya no me gusta salir. A menudo me siento en el sofá de la sala con él y veo varias películas. Le gusta abrazarme por detrás, dejarme sentarme en su regazo y olerme las glándulas de vez en cuando. Oliendo y oliendo, los duros caninos aparecieron y su voz se volvió ronca. Bebé, hueles tan bien, ¿puedes dejarme morderte? Después de morder y morder, llegó el momento de volver a encender las luces. En el tercer trimestre de mi embarazo, me mudé al hospital por si sucedía algo inesperado. Pero ese día comencé a sentir opresión en el pecho y dificultad para respirar desde la mañana, así que quise salir a caminar por el jardín del hospital. Inesperadamente, tan pronto como entré al ascensor, el ascensor se averió repentinamente, me asusté y se me rompió fuente. Después de ser rescatada, me enviaron rápidamente a la sala de partos. Más tarde, mi madre mencionó que mientras estuve en la sala de partos ese día, W.M. lloró afuera. Nunca creyó en fantasmas ni dioses y seguía arrodillado en el suelo orando por mi seguridad. Después de que nuestra hija nació sana y salva, él ni siquiera quiso mirarla y solo le preguntó al médico sobre mi seguridad. Después de enterarse de que estaba a salvo, suspiró aliviado y se desplomó en el suelo. Cuando desperté, W.M. todavía dormía junto a mi cama. Suavicé su ceño,
que todavía estaba fruncido cuando se quedó dormido. Mi movimiento lo despertó y, antes de que pudiera hablar, tomó mis dedos y fue interrumpido por mí. Te amo, W.I.M. Quedó atónito y después de un momento enterró su rostro en mi palma y un líquido caliente y húmedo brotó de entre mis dedos. Él dijo entrecortadamente, yo también te amo, Kerwin. ¿Cómo te convertiste en un llorón?